Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y más en estos tiempos, como siempre, estamos declarando que el tiempo cada vez está más cercano, que prácticamente ya no queda tiempo, que estamos en la recta final. En cualquier momento la iglesia del Señor se va con Él para estar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, es un gozo, una alegría compartir cada día lo que el Señor nos regala por su gracia y misericordia. Sin lugar a dudas, por todos los acontecimientos que están ocurriendo según la profecía bíblica, según lo que el Señor Jesús dijo, se están cumpliendo. Rumores de guerra, rumores de guerra. Dice, no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto está hablando con toda claridad que estamos tan cerca de este hecho maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento. Y por eso estamos compartiendo y llegando a vuestros hogares, a vuestra vida, con el mensaje de la palabra de Dios. Porque ella es la que nos indica y nos da plena certeza y seguridad la palabra de Dios. Tenemos la palabra, como dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos la veracidad, la seguridad por la profecía bíblica, por la palabra profética que están en las escrituras, que nos están indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Y nosotros amamos la venida de Jesús y estamos esperando con gozo en nuestros corazones. Por eso estamos preparados. Tenemos que estar preparados. No sabemos el día ni la hora. Por eso el Señor Jesús, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Por lo tanto, nadie sabe. Pero sabemos que por los acontecimientos, cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Por eso estamos compartiendo cuál es la iglesia que se queda, cuál es la iglesia que se va. Hay muchos, lamentablemente, muchos que se quedarán. Pero tenemos que decir con plena seguridad que los que nacieron de nuevo, que los que fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios y que están en el Señor y permanecen en el Señor, son los que seguirán con Él. Porque somos, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjense, categóricamente, si no naces de nuevo. O sea que toda persona que recibió al Señor Jesús en su vida, tiene una nueva vida en Cristo. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros de que vamos a ir con el Señor. Por eso estamos compartiendo en la iglesia que se va. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y vamos a seguir compartiendo porque hay tanta riqueza en esta enseñanza, en esta palabra. Los planes maravillosos que Dios tiene para su iglesia, para cada uno de sus amados. El Señor ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para saber, para conocer, para poder agradar al Señor en este tiempo. Y vamos a la maravillosa palabra del Señor en Efesios capítulo 5, desde el verso 25 al 27, que dice la palabra del Señor que así como Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor. Esta es la iglesia que se va con el Señor.
Qué maravilla. En primer lugar, tenemos que decir que la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio. Por eso que va a haber la gran boda. La iglesia es la novia del amado. Fíjense, cuando uno está de novio, uno quiere agradar a la novia quiere agradar al novio. Por supuesto, es algo hermoso, ¿no? De igual manera, la iglesia es la novia del Cordero, es la novia de Jesús. Pero fíjense qué maravilloso es la enseñanza. Él ama a la iglesia, Jesús amó y se entregó por ella. Qué maravilla. Y el Señor se entregó no para dejarlo a la deriva, para que vivamos a nuestra manera de vivir o con nuestros recursos, sino que Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para perseverar, para crecer y para agradarle y para ser cada vez mejor. Él quiere lo mejor de cada uno de sus amados. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que dice la palabra maravillosa del Señor. Para santificarla. El para está hablando del propósito que el Señor tiene. Dios tiene un propósito, o sea que Dios nos salvó a la iglesia, no nos salvó a nosotros para dejarnos. Dios tiene un propósito maravilloso. Dice, para santificarla. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito maravilloso que estaba ya desde la eternidad para cada uno de sus amados. Estaba en el plan para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Alabado sea el Señor. Es el propósito de Dios desde la eternidad, antes de la creación. Dios pensó en ti, Dios pensó en mí. Estaba en su plan maravilloso para lograr este propósito también maravilloso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El propósito maravilloso del Señor. Por eso, como dice el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Maravilloso. Yo sé que Jehová, yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y es hermoso porque todo lo que el Señor comienza lo va a terminar. Amén. Qué maravilloso esta enseñanza. Lo que dice aquí, habiéndola purificado, dice, por el lavamiento de la palabra. Está hablando de cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, ya hemos sido separados, hemos sido santificados, hemos sido apartados. Santo significa apartado para Dios, para servir al Señor. Dios nos ha separado de este mundo. Le pertenecemos por eso al Señor. El día que recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, yo nací de nuevo. He sido santo. Habiendo, dice, purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ya es un hecho que ya ocurrió en mi vida. Yo santo. Por la palabra. Por supuesto que está hablando del comienzo de un proceso en la vida cristiana. Uno tiene que estar en ese proceso de santificación. Dios nos apartó, pero sigue obrando en nuestra vida para que cada vez estemos más cerca de Él y más lejos del pecado. Cuando más nos acercamos al Señor, más nos alejamos del pecado y más nos alejamos de la carne, de los deseos engañosos, de la vieja naturaleza, para que cada vez estemos más cerca del Señor y vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué maravilla!
¿Qué utiliza? ¿Cuál es el instrumento de Dios para que Él pueda lograr este propósito en nuestra vida? Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor maravilloso. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios. El Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, solamente guardando la palabra, reteniendo la palabra, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y viviendo conforme a ella, yo puedo limpiar mi camino, puedo vivir como el Señor quiere que viva. Por eso es la importancia que yo conozca la palabra de Dios. Necesito conocer la palabra maravillosa del Señor. En el mismo Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. O sea, cuando mayor conocimiento tengo de las escrituras, de la palabra de Dios, sé lo que le agrada al Señor y puedo obedecer al Señor y vivir en santidad, apartándome del mal. Por eso en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Usted sabe que hay cuántos cristianos que pecan por ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que inclusive se hacen curar el empacho. Hay cristianos inclusive que dicen: ¿de qué signo sos? Todavía creen en el horóscopo. ¿De qué signo sos? Yo digo: no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. En la palabra de Dios tengo todo lo que necesito saber. Tengo la palabra de Dios que me dice de dónde vengo y a dónde voy, de acuerdo a las decisiones que yo tomo en función de ella. O sea que antes, en mi ignorancia, cuando estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo, sí, yo vivía como todo el mundo. Pero ahora tengo la palabra de Dios y quiero vivir conforme a la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso estamos compartiendo, para que tu confianza esté en el Señor y como fundamento en la palabra del Señor, en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. El Salmo 119, verso 133 también dice: ordena mi paso con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Alabado sea el Señor. Yo oro: Señor, por favor, ordena mi paso con tu palabra. O sea, vivir conforme a la palabra de Dios. Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso que es importante. Hay pecado en las vidas de cristianos a veces que son hábitos. El engaño, la mentira, la gritería, la ira. Uno debe ir dejando todo eso. Algunos dicen: es mi carácter, o mi temperamento. Pero qué bueno saber que Dios tiene poder para obrar aún en nuestro carácter y nuestro temperamento. Dios controlado por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero vivir la palabra de nuestro Dios maravilloso y poderoso. Fíjense en qué maravilla. La misma palabra me está indicando que necesito saber su palabra para vivir en santidad. Él dice: por el mismo lavamiento por el agua, por la palabra, Dios te va santificando. Dios va santificando a su iglesia por su verdad, por su palabra. Por eso necesitamos tener contacto con Dios y su palabra. Es indispensable, es vital para el cristiano verdadero, para el cristiano que se va, para la iglesia que se va. Necesita estar en contacto con la palabra del Señor maravilloso. Alabado sea el Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3 dice:
Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, los discípulos estaban limpios por la palabra del Señor Jesús. Ellos estuvieron en contacto con el Señor Jesús y recibieron la palabra del Señor Jesús. Y ellos estaban limpios, listos, preparados para producir fruto abundante. Bendito sea el Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De qué manera puede ser santificada una persona? Por la palabra de Dios. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. La palabra te santifica. Necesitamos conocer por eso la palabra de Dios. Nadie puede vivir en santidad, nadie puede agradar a Dios, nadie puede vivir en esa dimensión espiritual si no tiene contacto con la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, ¿qué es la voluntad? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando yo acepté a Cristo, Dios, fuimos apartados, somos santos, pero estamos en el proceso de santificación. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. Y que os apartéis, dice, de fornicación. Todo lo contrario, que nos apartemos del pecado. Si estoy en Dios, estoy lejos del pecado. El Salmo 119, 1 y 3 dice, al 1 al 3 dice la palabra, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjense, dice, y no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, no solamente yo debo hablar la palabra, sino que debo vivir conforme a la palabra. Porque dice andar en sus caminos, andar en su verdad, vivir en su verdad. Y yo quiero decirte que yo oro al Señor para que Dios siga obrando en mi vida. Necesito que Dios siga tratando conmigo. Yo quiero vivir conforme a su palabra. En el Salmo 139, verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Quiero decirte que esta es mi oración en ocasiones matutina, que yo pido al Señor que Él perdone mis pecados, que Él me examine, que Él esté obrando, que Él me guíe al camino eterno por su palabra. Que Él sea el que esté, que Él me examine. Yo necesito. Fíjense, Él ama a la iglesia, Dios tiene un propósito para la iglesia. Es santificar, es llevar el proceso de santificación. Amén. Y eso es a cada cristiano, a cada creyente, porque cada cristiano somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Por qué es necesario? Porque el Señor, fíjense lo que dice la palabra maravillosa del Señor. Bendito el Señor. Alabado sea el Señor. En Hebreos dice la palabra del Señor, capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Es impresionante lo que dice la maravillosa palabra del Señor. En hebreo, para que usted, vamos a leer la palabra para que usted vea lo que dice la maravillosa palabra del Señor. 12, verso 14. Bendito sea el Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Fíjense, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por esta razón, nosotros debemos tener contacto con la palabra de Dios y que Dios siga limpiándonos a través de su palabra cuando nosotros vivimos conforme a ella. Porque la palabra te santifica, porque la palabra, por medio de la palabra, Dios nos purifica, Dios va tratando con cada uno de nosotros. Primera Pedro capítulo 1, verso 14, dice la palabra del Señor. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice ser santo en toda vuestra manera de vivir. O sea que en todo mi pensamiento, mis palabras, mis hechos, mi vida, tiene que reflejar, tiene que ser diferente, marcar la diferencia de que somos santos. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Esta es la razón por qué debemos ser santos. Porque Dios es santo y porque el que está con el Señor tiene que ser santo. Por eso el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Cuando hay pecado, ya sea porque apagamos al Espíritu, resistimos al Espíritu, contristamos al Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo es y está en nosotros. Por eso a veces debemos pedir perdón al Espíritu Santo, porque muchas veces ofendemos. O sea que el Dios mismo, que es santo, está en nosotros y necesitamos vivir por eso en santidad. Esta es la iglesia que se va. La iglesia que es amada por el Señor, rescatada por el Señor, y que es santa y que está en el proceso de santificación. Fíjense lo maravilloso. Y para presentársela, dice a sí mismo, este es el objetivo maravilloso, con esta, para presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, radiante. Ese es el objetivo del Señor, presentar. El Dios mismo está trabajando. No es que está en nosotros los recursos, sino que Jesucristo mismo, el amado, está trabajando con su amada, formándola, preparándola, santificándola, para que sea una iglesia radiante, una iglesia preciosa, una iglesia gloriosa. Él mismo está para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese, dice, mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que se va con el Señor. Estamos de esta manera viviendo nosotros. El Señor está tratando con nosotros para vivir de esta manera. Esta es la iglesia que se va. Tiene que ser santa como Él es santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos su palabra santo, su Espíritu Santo morando en nosotros. Él obra en nosotros para vivir en santidad. Más en estos tiempos. El Señor viene por ti, viene por mí. Si tú no tienes a Cristo, puedes recibir al Señor Jesús y ser santo. O sea, santo significa apartado por Dios, para pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Yo quiero guiarte en una oración si no tienes a Cristo, para que puedas ser parte de esta iglesia que se va. Amén. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Yo te pido perdón por mi pecado, Señor. Quiero alejarme del pecado, Señor. Quiero vivir en tu voluntad, en tu palabra, que me vaya santificando cada día más, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te ruego que bendiga a la iglesia en este tiempo. Bendice a cada uno de tus amados, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, para que vivamos
en santidad, para que vivamos conforme a tu voluntad, que podamos agradarte en este tiempo y de esta manera estar preparados, Señor, con la vasija llena de aceite, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para gozarnos en tu venida, Señor, porque pronto vienes a buscar a tu iglesia. Bendice a cada hermano, Señor, para que pueda vivir en esta dimensión espiritual, Señor, en contacto contigo y contacto con tu palabra, y que tú nos vayas, Señor, preparando para este evento maravilloso. Gracias te doy. Bendice a cada hermano. Te pido por los que están enfermos, que tú los estés sanando. Por los débiles, que tú estés obrando en su vida, Padre. Te pido sanidad por los enfermos en el nombre de Jesús. Te pido por los hermanos, Señor, que están pasando por dificultad en este tiempo, Señor. Por las iglesias que están pasando dificultad en Croacia, en Estados Unidos, en otros lugares, Señor. Que tú estés obrando en este tiempo difícil, Señor. Pero yo sé que tú guardarás a tu pueblo, Señor. Y que pronto, Señor, rescatará tu iglesia. Yo te alabo, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad, porque cumplirá tu palabra en nuestra vida, porque tú eres Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.